Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Más que un acuerdo entre maestros, sociedad y Estado, deberíamos avanzar hacia un pacto social o un contrato social por la educación nacional, lo cual implicaba un mayor compromiso político de parte del Estado, y no únicamente del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, sino del Estado y todas las instituciones, ¿no?, que de alguna manera rigen la vida del país y tienen voz, digamos, reconocida, ¿no?, y válida en la institucionalización de la educación Ahora, pública. y ahí la posición de los representantes de los viceministros de Educación frente a cuál debe ser el rol, cuál sería el rol del gobierno, del Estado frente a este pacto social. Ellos tienen un compromiso, digamos, de jugársela, un compromiso de tener un papel activo para impulsar, para apoyar este trabajo para ir hacia un pacto social con el maestro. Sí, porque el ministro Vegas dijo una frase que nos ha quedado a todos, ¿no?, que el querer un acuerdo nacional o un pacto social por el maestro peruano era utópico pero urgente. Es utópico porque es difícil, no es algo fácil y no es algo que se logra en una conferencia, es un proceso que, y él recalcó muchísimo, ¿verdad?, uno de los cuartos pilares del trabajo de esta gestión, que es casualmente fortalecer, dijo él, la participación de los docentes en las políticas educativas. Entonces, esto es realmente muy, muy bueno, ¿no? Yo creo, no solamente yo, creemos que lo que ha iniciado Foro está completamente de acuerdo con estos pilares que está trabajando en la gestión, que implica formación, que implica mejores aprendizajes, que implica la revalorización del docente y la participación del docente, ¿no? Entonces, los docentes han sido la mayor voz en esta conferencia y el Ministerio, con quien por supuesto que dialogaremos en un futuro muy cercano sobre cómo continuar esto que se ha iniciado, ¿no? No dejarlo, porque no es únicamente responsabilidad de Foro, al contrario, ya es una responsabilidad del Estado, del Ministerio en esta vez. Claro, por eso el Estado ha asumido el compromiso de impulsar este pacto. Exactamente, ¿no? Y la necesidad de asumir una responsabilidad intersectorial e intergubernamental por la educación pública y por los docentes también ha salido en la conferencia, también ha sido señalada como propuestas que deben considerarse en el acuerdo o pacto social al que se lleva. Que en este acuerdo entonces, ha habido ahí, en esta conferencia, un acuerdo, una conciencia entre, por un lado, el Ministerio de Educación, gobierno, por otro lado, maestros, han coincidido en la necesidad, digamos, de trabajar a favor de este pacto social. Exactamente. Yo te diría que más que hablar de que hemos llegado a un acuerdo, estamos a la coincidiendo. De la necesidad de impulsar un pacto. ¿No? Hemos visto la coincidencia en los propósitos que nos unen, que es lo más importante, ¿no? Luego la presencia también, porque quisimos invitar a la clausura a representantes de organizaciones que tienen un rol en la vida política del país. Por una parte estuvo el secretario ejecutivo del acuerdo, Javier Guiñez. Claro, del acuerdo nacional, del acuerdo nacional, y él resaltó la importancia del rol político de los docentes, ¿no? Porque es realmente la participación, con la cual está de acuerdo también el Ministerio de Educación, la participación de los docentes en la gestación de las políticas públicas sobre educación, lo que le da legitimidad a esas políticas, ¿verdad? Entonces, él destacó la importancia que debe tener el rol político del docente, ¿no? Y por su parte, Federico Arnillas, como presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, destacó también el desafío que implica la revalorización del docente, ¿no? Porque
hay que reconocerlos. La sociedad peruana es una sociedad mucho más propensa a criticar que a valorar, ¿no? Somos extremadamente críticos. Hay una, digamos, una conclusión también que diría que desde los últimos años, desde el propio Estado, digamos, hablo de años anteriores, se contribuyó también a deslegitimar un poco el rol del maestro. Por supuesto que sí, ¿no? El maestro fue directamente culpado de la mala educación de la educación, Como si fuera a lo casi que el hemos único dicho que fue responsable, ¿no? tremendamente injusto, tremendamente, y sin ofrecerle ninguna nueva formación ni condiciones de trabajo, sin mejorarles un sol en su haber, se los culpó por la calidad de la educación, ¿no? Entonces, y desafortunadamente la prensa coadyuvó a ese desprestigio de la profesión docente, ¿no? Entonces, el presidente de la mesa de concertación dijo pues que era difícil en nuestro país reconocer el rol que puede desempeñar una institución o personas, y en este caso específicamente En ese caso, los ya maestros. que con esta nueva gestión de educación, ¿ustedes sí ven un cambio, digamos, ahí radical, drástico, La en esa voluntad posición política. frente al maestro? Definitivamente hay una voluntad política que no es fácil de concretar, repetimos, ¿no? Hay mucho por hacer, pero está expresada la voluntad política de construir unas bases para un acuerdo o pacto social que realmente involucre a los maestros más comprometidos, mejor formados, y esa es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Mejorar sus condiciones de vida, y la sociedad. Porque de parte de la sociedad también, digamos, paralelamente al valor que le pueden dar a la educación, también pueden contribuir dando oportunidades al docente para un mayor enriquecimiento de su persona y volverse en una auténtica sociedad educadora, ¿no? En los cursos que se ofrezcan de diferente orden, ¿no? Especialmente la parte cultural. Los maestros, por ejemplo, dijeron que ojalá querían que en este pacto volvieran ellos a tener el descuento del 50% para asistir a eventos culturales, ¿no? Es triste comprobar que hay muchísimos maestros que nunca han ido a un concierto, nunca han ido a una obra de teatro, nunca han ido a una función de ballet, ¿no? Porque no han tenido los recursos o las oportunidades para hacerlo, ¿no? Esos eventos solamente suceden en las capitales a veces, y los que no están en las capitales no. Podría muy bien pensarse en funciones que se llevan a las provincias, especialmente para la población que necesita también crecer cultural y humanamente, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para estos niños que no asisten a educación inicial, el estar al margen de la educación inicial, el iniciar la educación sin haber pasado por la educación inicial? Muy bien. A mí me gustaría distinguir primero los dos ciclos de educación inicial. El primer ciclo es de 0 a 3 años y el segundo ciclo es de 3 a 5 años. De 0 a 3 y de 3 a 5, ¿no? En el ciclo 2, de 3 a 5, es el ciclo que más se ha desarrollado. Y entonces tenemos una cobertura de más o menos un 70.3% a nivel nacional. Por supuesto que hay diferencias en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, las zonas muy aisladas, donde hay menor cantidad, hay un 60%. El problema grave es en la atención de los niños menores de 3 años. Atendemos solamente 4%, nada más, ¿no? Eso no significa que pensemos que todos los niños deban ir a una cuna, sino que reciban una atención desde el hogar, pero una atención de calidad, es decir, que tengan buena nutrición, que esté bien atendida su salud y que tengan también una educación temprana desde los padres de familia. Pero resulta pues que muchos padres de familia desconocen, especialmente en zonas rurales, en zonas aisladas, madres analfabetas o padres que no tienen mayor formación, desconocen la importancia que tiene esta educación temprana en los niños, ¿no? Entonces se desperdicia un potencial muy grande
a nivel nacional, porque estos niños no desarrollan una serie de habilidades, de competencias, actitudes, ¿no?, que necesitan para la sociedad actual, para una sociedad del conocimiento, ¿no?, y para vivir y convivir de una manera sana, saludable, ¿no?, entre los peruanos. Entonces, es un problema grave que los niños no reciban esta educación. No digo que no asistan a cunas, porque, como digo, no es necesario. Ahí lo que hay que tratar entonces es también un trabajo con los padres para que se dé esta educación temprana. Cuando hablamos de educación temprana, hablamos de una atención directa y una atención indirecta a través de los padres. No todos los niños tienen que ir a una cuna, ni pueden ir a... Zonas aisladas, por ejemplo, no podrían llevar al niño a una cuna caminando 2 o 3 kilómetros de ida y de vuelta. Es imposible. Entonces, lo que hay que hacer son programas para padres, y creo que eso es lo que se está haciendo a través del MIDIS, e incluso a través del Ministerio de Educación se están volviendo a retomar programas que se habían dejado de lado, ¿no? Ahora, y en la educación inicial de 3 a 5 años, que es un poco donde se centra, diremos que ahí es donde se centra principalmente la atención del gobierno, ¿no? El gobierno ha puesto como meta universalizar la educación inicial de 3 a 5 años para el 2016, que como usted dice, ahora cubre poco más del 70%, o sea, hay déficit cercano entre el 25 y 30%, que me decía es más o menos de 500.000 de niños. Pero para universalizar esta educación inicial, además del tema de infraestructura, hay un importante déficit de maestros. Ahí entramos un poco ya al tema de formación de maestros. Según el propio Ministerio de Educación, se requiere más o menos, hacen falta, tengo entendido, algo más de 30.000 maestros debidamente formados para para poder universalizar una educación inicial de calidad. ¿Qué hace frente a este inmenso déficit de maestros? Bueno, ese es el gravísimo problema que tenemos en este momento. Se quiere ampliar incrementar el acceso de los niños, ¿no? Se están tomando medidas, pero lamentablemente, pues, si no se ha previsto que haya maestros suficientes para que atiendan esa... Y 35.000 no se puede formar ni en 5 años, ¿no? Entonces... ¿Esta meta de universalización de educación en el 2006 es irreal teniendo en cuenta el déficit de maestros? Parece que sí, porque primero se habló de una cobertura 100. Sí. Ahora se dice que la cobertura 100 es solo donde hay el programa Juntos. Entonces se ha disminuido, no va a ser cobertura 100 total, ¿no? Por la falta de maestros, se ha bajado la meta. Mire, lamentablemente, pues en la gestión anterior se cerraron los institutos pedagógicos sin una evaluación previa. Con el argumento de que estos institutos pedagógicos no cumplían requisitos mínimos y formaban mal a los maestros. Claro, pero no se hizo una evaluación previa. Se debió haber evaluado, porque yo creo que hay institutos que funcionan bien y hubieran continuado formando maestros. En este momento se ha disminuido notablemente la formación docente, ¿no? Por ese motivo. Pero yo creo que es necesario, pues, incrementar esta formación de docentes. Pero ¿de dónde sacamos formadores de formadores? Ese es el gran problema, que tampoco se hacen de la noche a la mañana. Claro, porque los actuales institutos, universidades, que forman maestros, ¿están en la capacidad ahorita de formar estos 30.000 maestros? Bueno, eso será para formarlos, pues, en 20 años, ¿no? Porque 35.000 no es fácil. Entonces, yo no creo. Habría que ver qué cantidad se puede formar al año. Unos 5.000 máximo, ¿no? Diría yo, no sé. Habría que empezar por un mapeo a nivel nacional, de ver cuáles son los institutos. Y yo supongo que lo están haciendo porque como hay un interés muy grande en el tema de la formación docente, supongo que lo están haciendo buscando una data confiable de dónde están los institutos que forman maestros, en este caso inicial, cuántos se están formando y cómo se están formando, porque la calidad depende mucho de eso. El problema que siempre hemos tenido es que no había maestros que enseñaran educación inicial, porque generalmente a la maestra de educación inicial le gusta estar con sus niños, y pocas son las que luego acceden a ser docentes en educación superior. ¿Qué pasa con esos maestros en formación intercultural bilingüe para educación inicial? ¿Hay formación de maestros en el educación inicial? El problema justamente es más grave en inicial, porque en inicial el niño necesita ser atendido en su lengua materna. Es fundamental, ¿no? Y realmente no hay. No hay maestros No hay bilingües. Suficientes maestros. Seguramente que en las zonas de la sierra las maestras
son oriundas de esos lugares y conocen su lengua. Pero en general falta. Y las profesoras de la ciudad o de la costa no van fácilmente a enseñar a esos lugares. Y cuando van a tener problemas de conectarse con los niños por este problema. Naturalmente, de la no es lengua. conveniente que lo hagan porque no hablan la lengua del niño. Es, digamos, ahí es en la formación de maestros bilingües para educación inicial, es donde está, digamos, el principal déficit, ahí el mayor reto. Es fundamental, sí, en zonas tanto de la sierra como de la Amazonía. Ahí debería trabajarse, usted diría, algún proyecto para trabajar con miembros de las propias comunidades para formarlos como maestros de educación inicial, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, tenemos un programa hace muchísimos años, los programas no escolarizados, que utilizan o que emplean a personas de la propia comunidad y se les capacita para que se desempeñen atendiendo a los niños menores de educación inicial. Yo he trabajado en ese tipo de programas y sé que cuando se les capacita a estas personas lo hacen con mucha responsabilidad y lo hacen bien. Entonces, es posible ese tipo de programas siempre y cuando se capacite bien, se evalúe la efectividad y se evalúe la calidad permanentemente y que haya un sistema permanente también de actualización de esas personas, ¿no? Esas personas lo hacen con mucha disposición, con una actitud muy asertiva, con un deseo de apoyar a su propia comunidad. Saben y se responsabilizan y se comprometen muchísimo, ¿no? De tal manera que ese tipo de programas, por ejemplo, es posible. Es posible también de lo que se está hablando ahora de programas itinerantes. Ese es una especie de... es un trabajo que debería hacerse en forma conjunta, intersectorial, porque se puede trabajar de manera itinerante en zonas muy aisladas, ¿no? Pero en un trabajo conjunto con salud, con la RENIEC, por ejemplo, para registrar a las personas, para el registro de las personas, el correo, en fin, creo que lo están haciendo con los bancos, pero no veo que hayan incluido educación. Entonces, allí debiera haber un educador que igualmente va en forma itinerante, capacita a agentes educativos de la propia comunidad, les deja tareas, les deja materiales y esta persona se encarga de difundir, ¿no?, estas estrategias pedagógicas para que los niños se desarrollen mejor. Luego regresa porque ese movimiento itinerante es permanente, es constante, y entonces tiene que regresar a ver qué cosas han hecho, qué han aprendido, cómo han aplicado las estrategias, a evaluar, ¿no?, los avances de los niños, en fin. Yo creo que eso se debería hacer porque puede ser muy bien un trabajo conjunto con salud, por ejemplo, vacunas, control de salud de los niños, ¿no? Y se acompañarían los sectores, ¿no?, sea de manera fluvial o terrestre, ¿no?, para llegar a esas localidades que son muy aisladas y a las cuales nunca se llega, y el Ministerio de Educación no pone instituciones educativas porque hay pocos niños. Entonces, hay que ver soluciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar este problema en esos espacios donde hay pocos niños? Claro, esa sería la forma, a través de programas itinerantes, pero intersectoriales,